Muy buenos días, alumnos. Espero que hayan pasado un bonito fin de semana. Continuamos hoy con nuestra semana de actividades. Hoy, lunes 9 de noviembre, tenemos RB. Tenemos ya un tema nuevo que es el tema y los subtemas. Vamos a reforzar, a conocer el tema y los subtemas. Bien, leemos y comprendemos. Primero observamos aquí la imagen de dos personas, pues dos niños, dos jóvenes conversando. Y aquí tenemos una niña que pregunta, ¿no? Le habla al joven, al niño. Le dice, hola Pedro, ¿qué tema te tocó exponer? Y Pedro le responde, mi tema es el cómic, su origen, características y representantes. Bien, entonces, a la pregunta de la niña, ¿qué tema te tocó exponer? ¿Cuál es la respuesta principal? ¿Cuál es el tema? Es el cómic. Y él añade o agrega que sobre el cómic, él también ha tratado el origen, características y representantes. ¿Ya? Entonces nos queda claro cuál es el tema, ¿verdad? Luego, leemos aquí, nos dice, el texto es la unidad mayor de comunicación lingüística que transmite una idea completa y se expresa tanto en el ámbito oral como en el escrito. Es decir, cuando uno lee un texto, pues siempre hay un tema, siempre trata de algo, ¿no? Nos transmite ideas completas. Ahora, no solamente cuando leemos, nosotros también cuando nos expresamos, también hablamos sobre algo siempre, ¿no? Es decir, también hablamos sobre un tema. Entonces, por eso es que dice ahí, se expresa tanto escrito como oral, ¿ya? Una conversación que tenemos también trata sobre algo, es decir, hay un tema. Luego nos dice, la extensión de los textos es variable. Pueden estar por enunciados u oraciones, pero en todos los casos deben tratar un mismo tema, ¿no? Claro, los textos que leemos está compuesto por enunciados, oraciones, párrafos, ¿no? Y siempre tratan de un solo tema, de un mismo tema, pero sobre ese tema pueden hablar varias cosas, ¿no? Tanto en el texto como cuando nosotros los expresamos oralmente. Aquí tenemos unas ideas, unos ejemplos que dice, entre el tema y los subtemas se establecen distintos tipos de relaciones. Por ejemplo, de causa y consecuencia. Por ejemplo, como le dice acá en el tema, calentamiento global es el tema, ya. Pero calentamiento global, si ustedes más o menos ya conocemos de qué trata, es un tema muy amplio. Entonces quiere decir que sobre este yo podría hablar estos dos puntos, cambio climático y extinción de especies. ¿Podría yo hablar más temas? Claro, más sobre este tema, yo podría hablar más sobre este tema, pero en este caso solamente estoy mencionando cambio climático, extinción de especies. Pero ¿cuál es el tema principal? Calentamiento global. Luego también podemos encontrar el tema principal, la planta. Y sobre la planta se puede hablar sobre la raíz, sobre el tallo, sobre las hojas. Luego aquí en comparación nos dice perro, gato, semejanzas, mamíferos, diferencias, canino y felino, ¿no? Entonces, yo podría hablar sobre el perro y el gato y que sería el tema principal. Y sobre ellos yo podría hablar que son mamíferos y también que es respecto al perro es un canino, al gato que es un felino, ¿no? Es decir, podríamos tocar varios temas referente al perro y el gato, ¿ya? Entonces aquí ya nos vamos dando cuenta del tema, ¿no? ¿Cuál sería el tema aquí? Calentamiento global. ¿Y cuáles serían los subtemas? El cambio climático, la extinción de especies. Aquí, ¿cuál sería el tema principal? Planta. ¿Y cuáles serían sus subtemas? Raíz, tallo y hojas, ¿ya? Entonces respondemos, ¿cuál es el tema que le tocó exponer a Pedro? Ustedes responden, ¿cuál es el tema? 2. ¿De qué habló acerca del cómic? ¿Ya? Si bien es cierto, ya nos menciona cuál es el tema, también nos dice él, pero qué cosa habló acerca del cómic, ¿ya?
Entonces identifiquen su respuesta y completan. Aprendemos. El tema es el asunto o concepto clave del que se habla a lo largo de un texto. Puede ser resumido en un enunciado simple que sintetiza lo expuesto. Abarca información más general sobre un tema. Centrémonos aquí. El tema es el asunto o concepto clave del que se habla a lo largo de un texto, ¿no? Del tema principal siempre se va a estar hablando durante el texto. Se puede mencionar diferentes informaciones, pero siempre respecto al tema principal, ¿ya? Como dice acá, abarca información más general sobre un tema. Luego, los subtemas son enunciados cortos que resumen el contenido de las diferentes partes de un texto. Precisa mucha más información que el tema, ¿no? Por ejemplo, ya aquí los subtemas, como dice, son más cortos, ¿no? Los subtemas son aquellos, todo lo que lo que se habla, lo que se dice respecto al tema principal, ¿ya? Son más cortos y son más precisos. La información es más precisa, exactamente va enfocado al subtema. ¿Cómo identificamos el tema de un texto? Debemos tener en cuenta y leer. ¿Qué debemos leer bien, comprender bien, para identificar el tema? Ojo, el tema de un texto. El título del texto. Generalmente no el título contiene el tema, ¿verdad? Luego, si es que en un texto hay palabras destacadas, ¿no? Hay textos con palabras destacadas, ya también por ahí tenemos que relacionar el tema de un texto. Y también generalmente se habla en el primer párrafo. En el primer párrafo siempre se enfoca al tema principal, ¿no? Entonces, para identificar el tema, tenemos que tener en cuenta observar, leer y comprender bien el título del texto, palabras destacadas y el primer párrafo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes aquí? Aplicamos. Miro bien, lee el siguiente texto y después encierra el dibujo que mejor representa el tema. Entonces, ustedes van a leer este texto, leen, comprenden. Por ejemplo, yo voy a leer. Los cafetos son arbustos con tallos que miden 2 o 3 metros de altura. Tienen hojas perennes, de un bonito color verde brillante, que crecen en pares opuestos a lo largo del tallo. Las flores blancas, con un delicioso aroma de jazmín, se agrupan en la base de las hojas, formando glomérulos florales de 8 a 15 flores. Los frutos, que son verdes, primero demoran entre 8 y 12 meses en madurar y van pasando del amarillo al rojo escarlata. Por eso, estos frutos reciben a veces el nombre de cerezas, ¿ya? ¿Qué es lo que vas a hacer acá? Identificar el tema. ¿De qué tema? ¿De qué se habla? ¿Cuál es el tema aquí? ¿Y qué vas a hacer? Reconociendo el tema vas a encerrar. ¿Cuál es el tema principal? La flor del cafeto, la planta del cafeto, el café, el grano del cafeto. ¿Sobre cuál de ellos es el tema? ¿Ya? Vas a encerrarlo, lo encierras. Solamente es uno de ellos. Te está preguntando el tema. Luego aquí, 2. Vuelve a leer con atención el texto y marca qué aspectos de la planta del cafeto trata el texto. ¿De qué más se habla en ese texto? De sus hojas, de sus usos, de su origen, de sus cuidados, de sus flores, de sus frutos, ¿ya? Identificas de qué más se habla sobre de qué más se habla sobre la planta del cafeto. Entonces marcas. Y luego aquí completas. Ahora completa este esquema con el tema principal y los temas secundarios o subtemas, ¿ya? Aquí colocas el tema y aquí colocas los 3 temas secundarios o subtemas, ¿ya? Gracias por su atención, estimados alumnos.